de contadores, la comunidad de profesionistas que ejerce como titular o como parte de los cuerpos técnicos de los órganos internos de control en las entidades públicas y principalmente quienes somos parte de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana. Nos acudimos a este episodio, estimado maestro Gustavo, con gran expectativa de que nos puedas compartir cuáles son los retos, cuáles son los desafíos y, por supuesto, los tips y algunos atajos en el buen sentido de la palabra que podamos encontrar para, en esta era digital, aplicar de manera más eficiente y profesional todas las estrategias que marcan la lógica del control interno en la administración pública municipal. Para poder presentarte como se debe, le cedemos el uso de la voz, por supuesto, a nuestra compañera Reina Santillán, que ya se encuentra en instalaciones y en condiciones de tomar los micrófonos y dar cuenta del bagaje y la carrera profesional y personal que ha acompañado la trayectoria del maestro Gustavo Alfredo González Pacheco. Muy buenos días a todas y a todos. Estimada Reina, te escuchamos. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Qué bueno tenerlos en este programa. Pues aquí nos encontramos para dar cuenta de la gran trayectoria del maestro Gustavo Alfredo González Pacheco, a quien tenemos presente el día de hoy. Él es contador público con estudios de posgrado en Contraloría, Finanzas y Gestión Pública. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública municipal, donde ha participado en temas de contabilidad gubernamental, control interno, fiscalización y rendición de cuentas. Actualmente se desempeña como director de contabilidad del gobierno municipal de Zapopan y ha colaborado como docente y ponente en diversos espacios académicos, eh, donde, donde profesionalmente ha compartido experiencias y buenas prácticas en materia de gestión pública y transparencia. El maestro Gustavo cree firmemente que el fortalecimiento de las instituciones comienza en el trabajo técnico, la mejora continua y el compromiso con el servicio público. Esto nada más es un pequeño resumen de nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy. Pues te regreso el uso de la voz, querido Kiops. Gracias, estimada Reina. Pues, aunque una semblanza breve, podemos darnos cuenta de la amplia trayectoria, tanto académica como profesional, del maestro Gustavo González, a quien le agradecemos su presencia el día de hoy. Y bueno, entonces daremos inicio a este programa explicando cómo lo llevaremos a cabo y para su mejor desarrollo estará dividido en 4 secciones. La primera será los antecedentes históricos del control interno. La segunda será la evolución del control interno y su importancia en el sector público. La tercera será el control interno y la ciudadanía. Y la cuarta, las preguntas de nuestros invitados y participantes. Maestro Gustavo González, para poner en contexto a la audiencia, ¿podría compartirnos cómo ha evolucionado el control interno en la administración pública mexicana? Gracias. Gracias. Quiero ahorita compartir con ustedes la presentación, una breve presentación de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Me pueden nada más confirmar si la están visualizando? Claro que sí, maestro. A ver si nos ayuda el staff para pasarle la... Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar, quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor poder estar en este programa. Gracias a la invitación también a la maestra Neira por estar al pendiente de esta situación. Y quiero comentar que, haciendo una acotación, toda la información que vamos a estar hablando, estamos hablando de una ciencia social. No todo está escrito, no hay verdades absolutas. Y los comentarios que vamos a realizar durante esta explicación, durante esta charla, pues está basada en el marco integrado del control interno, ¿no? Que fue básicamente realizado por la Comisión
de organizaciones patrocinadas por el comité Tripway, que en sus siglas básicamente se define como COSO, y que desde el sistema anticorrupción, desde el 2014, pues es de una u otra forma el marco de referencia en materia de control interno para los diferentes entes, ¿no? Haciendo esta pequeña pausa, también quiero que para iniciar este proceso imaginemos una pequeña tienda familiar, ¿no? Al principio prácticamente el dueño o la persona que está encargada de ese negocio conoce todo, ¿no? Sabe del negocio, tiene contacto con los proveedores, tiene resultados, al final del día está haciendo los cortes de caja, conoce su inventario y demás. Es un sistema de control interno, si quieren ustedes mencionarlo un poco básico. La persona tiene el conocimiento, está presente y de una u otra forma de ahí se puede decir que conoce toda la operación porque la vive, ¿no? En ese sentido, traslademos esa empresa que inició en una esquina, cualquier tiendita, ¿no? Supongamos, pero evoluciona durante el tiempo y empieza a crecer. Entonces le va muy bien a esta empresa. Contrata personal, aumenta el número de proveedores, aumenta el número de inventarios, los pagos ya se empiezan a realizar de forma electrónica, más decisiones, se empiezan a tomar más gestión de negocio para la empresa, ¿no? Y un día ocurre, pues, que el dueño como tal ya no le alcanza a ver todo lo que es su negocio. La confianza sigue ahí imperando dentro de la organización como tal, pero de una u otra forma ya no es suficiente. Esto ya se sale de control por parte de la persona. Es tanta la operación que ya no sabe, ya no tiene el rumbo, ya no sabe. Entonces, bajo esta panorámica, pues el dueño necesita saber quién compra, quién recibe, quién autoriza, quién paga, quién revisa y sobre todo, cómo saber que lo que está ocurriendo dentro del negocio es técnicamente viable, si es redituable, no es redituable y demás. Entonces, ahora imaginemos no solamente a una empresa como tal, visualicemos también a miles de organizaciones distintas, una secretaría estatal, un municipio pequeño, una universidad, un organismo descentralizado. Todos estos entes públicos obviamente no viven la misma realidad. Cada uno tiene sus diferentes perspectivas, sus diferentes presupuestos, diferentes personas, perfiles y demás, ¿no? Otro de los aspectos también es que guarda toda una serie de proporciones. La historia nos ayuda a comprender algo que ocurrió también en administraciones públicas mexicanas es que esto ha sido un proceso evolutivo, de pasar de expedientes en físico, que eran soporte documental, a pagos en efectivo, a hacer una transición completamente pública. Y tomo de ejemplo esta analogía de la tiendita o del negocio que va a ir creciendo conforme lo vayamos a platicando en esta charla. No porque sea el Estado similar a una empresa, son totalmente diferentes. Eso es algo importante que mencionar, ¿no? En su estructura jurídica, en sus fines como tal, porque el fin del Estado es proporcionar los servicios a la ciudadanía, la estructura, el proteger los derechos y demás. Una empresa busca un fin económico. Pero lo importante aquí es que ambas buscan o tienen algo en común, un desafío organizacional, ¿no? Cuando aumenta la complejidad, la supervisión directa deja de ser suficiente. Entonces, de una u otra forma, pues se deben de establecer niveles de desagregación para que tengas una vista panorámica correspondiente, ¿no? En el sistema de evaluación de armonización contable, el CEBAC, en el 2025
al cierre del 2025, existían entes obligados, 5.986 entes obligados de la gran diversidad que existen dentro del ente de lo que es el Estado mexicano, ¿no? Y como ya lo comentamos, la diversidad entre universidades, secretarías, niveles de federales, estatales, municipales, ¿no? Pasemos ahora de una institución donde todo esto era en papel, la institución durante varias décadas atrás, y cómo ha venido evolucionando este proceso, ¿no? Cómo ha transitado todo este andamiaje institucional que se vive actualmente, ¿no? Y para saber lo que estamos viviendo ahora, necesitamos saber de dónde venimos, ¿no? Y básicamente nuestra tienda, bueno, haciendo la analogía con la tienda, ¿no? Pues ya creció, ahora vende por internet, recibe pagos electrónicos, sus clientes comparan ahora sí que también la experiencia. Cuando vas a un establecimiento ya también vives la experiencia que está ofreciendo la empresa o el servicio como tal, ¿no? Las organizaciones cambian, la sociedad cambió, los riesgos están cambiando también. Si trasladamos esto nuevamente a las instituciones públicas, además, no operan con el mismo entorno de toda esta situación, ¿no? El cambio de tecnología, el celular en la mano ya te da acceso a muchas aplicaciones, acceso a cuestiones que no se visualizaban hace 30 años, ¿no? En la encuesta de hogares en México por parte del INEGI, se establece que el 78.3% personas de los hogares en México tienen acceso a Internet. Entonces, muchas de estas personas pues ya están viviendo lo que es hacer una fila en una institución pública, hacer trámites por Internet. Vemos aplicaciones como la Secretaría de Hacienda, específicamente el SAT, donde ya todos los servicios a través de la firma electrónica se están realizando, presentar pagos provisionales, declaraciones y demás. Entonces, toda esta situación ha venido llevando a un proceso evolutivo dentro de las organizaciones durante todo este tiempo, ¿no? Y el proceso evolutivo únicamente también tenemos que verlo de diferentes enfoques. La perspectiva que un servidor está planteando es de 4 perspectivas, básicamente. Una visión constitucional, la visión del poder de los recursos públicos, básicamente, de cómo ejercer el poder de los recursos públicos, una visión administrativa enfocada a la organización y resultados con una visión de riesgo, buscar anticipar lo que se está generando, el uso de las tecnologías como tal, y también un proceso de datos, ¿no? Ya de interconexión, de no estar en las etapas completamente separadas que hoy viven dentro de las instituciones. Por ejemplo, cuando vas a licitar una obra pública, ¿no? Tienes que tener el proyecto como tal, los estudios pertinentes, la viabilidad y demás. Posteriormente pasa a planeación, lo etiquetan, generan todos los procedimientos de asignación de recursos y posteriormente se ejecuta la obra y en paralelo los pagos correspondientes hasta el cumplimiento de más. Pero no únicamente llega hasta esa situación, sino que también ahora los indicadores deben de ser si tuvo impacto en la ciudadanía, qué impacto debe de tener y demás. Entonces, bajo esta textura, pues también básicamente la evolución debe de observarse como una arquitectura institucional mexicana donde las responsabilidades del Estado crecieron, ¿no? Y básicamente las exigencias de fiscalización, de rendición de cuentas, fueron parte de este andamiaje, ¿no?
podemos observar que como la Ley General de Contabilidad Gubernamental se aplicó en el 2008, básicamente está obligando a las instituciones a establecer criterios de armonización de registros de información financiera para que todos los entes que esto implicó relacionar con el presupuesto busca una integración no únicamente de la forma presupuestal y financiera, sino que también está armonizando los procedimientos de planeación, de ajuste, porque la generación de la información financiera significa pasos importantes para la rendición de cuenta, que es la generación de la cuenta pública como tal, ¿no? Y de una u otra forma, pues vemos y observamos durante todo este trayecto reformas que se han ido acumulando. No han sido unas reformas únicamente de forma independiente, sino que estamos hablando de eslabones que se van concatenando y que todo este andamiaje pues sirve para dar, se supondría, una mejor rendición de cuentas. En muchas de las pláticas que he dado, esto lo asemejo también como un reloj que está con las manecillas, ¿no? Y que está integrado por los diferentes engranajes. Y cada uno de estos engranajes pues tiene una función específica dentro del sistema, ¿no? Y si uno de estos engranajes tiene algún problema, pues esto se traduce también en que en el reloj no esté dando la hora correcta, ¿no? O que esté presentando problemas en dar la hora correctamente, ¿no? Entonces, esta analogía pues pasa de una u otra forma a, a generar que el control interno no únicamente con este proceso evolutivo es de una sola área. Estamos hablando de que estamos hablando de una forma, de una visión multidisciplinaria, ¿no? Que en el supuesto, el área correspondiente, el área jurídica, el área legal, es la que toma como primera instancia para hacer todo el soporte jurídico y todo el andamiaje, pero ya no debe de verse de una sola disciplina. Pasemos por ejemplo, de una contratación pública. Puede involucrar planeación, presupuestos, compras, jurídicas, el área operativa, contabilidad y tesorería. Cada área puede cumplir parte puede cumplir parte de su proceso, pero aún así, entre esas mismas áreas existen riesgos entre esas mismas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que se está licitando también una obra pública y en este caso no se pide la constancia de situación fiscal. Esta constancia de situación fiscal pues te establece si estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales establecidas en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y se te olvida pedirla. Entonces, y el proveedor o el contratista en este caso está en las listas negras del SAT, ¿no? Que esto es que también si no me equivoco, en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación te establece que no debes de celebrar convenios o contratos con ese tipo de personas que tienen esa irregularidad. Entonces, una de las áreas es omisa en solicitar ese documento. Corre todo el proceso, se le paga y bueno, pues ahí ya tenemos un procedimiento con algún detalle y con una área de oportunidad, ¿no? En el control interno. Y existen diversas metodologías, como estamos viendo el INTOSAI, el método COSO, el ISO 31000, el COVID, que está relacionado con toda la infraestructura tecnológica y que hoy en la actualidad la inteligencia artificial es un paradigma que está rompiendo muchos paradigmas y que se está incorporando también a lo que es el control interno dentro de las instituciones. Hoy tenemos también datos abiertos, gobierno digital, fiscalización. Entonces estamos hablando de una ramificación de lo que se vive actualmente y de cómo ha venido el proceso evolutivo. De mi parte, en esa primera pregunta estaría abordando.
Muchas gracias, maestro. Querida Reina, danos las conclusiones de esta contextualización tan interesante. De acuerdo, pues muy interesante lo que usted explicó, maestro Gustavo, así con esa perspectiva, pues ya fue más simple, desde luego me quedo con esta última parte que mencionaste, es que para poder controlar todo el crecimiento, todos los cambios, todo lo que tenemos, pues tenemos ahora sí que herramientas o métodos para hacerlo y mencionaste tres muy importante, que es el método COSO, el ITOSAI, que es el que actualmente ocupamos en México y que se ocupa en Estados Unidos, bueno, entre comillas en México, ¿no? Porque se ha insistido con las auditorías, cuando menos con los órganos de fiscalización estatales, y esta que es muy relevante, el 37001. Entonces, creo que con eso fortalecerlo con algunas otras herramientas por los tiempos y por el nivel de riesgo que tenemos ahorita. Creo que por el sentido en que tú nos hablaste y por lo que entiendo, debe de usarse también la tecnología como es el blockchain, el, todo lo que es la inteligencia artificial, para que pues se permita la transparencia y la rendición de cuentas desde esos órganos de controles y de alguna manera para poner las bases y sentar las bases. Y creo que un método no está peleado con el otro método. Creo que el ITOSAI y el COSO y todo esto de la tecnología y el 37001 perfectamente se puede implementar si se requieren mayores mecanismos, porque finalmente somos seres humanos y creo que así como lo planteó usted y cualquiera puede tener errores o cualquiera puede tener esa pues esa mala práctica de decir voy a tomar por un ratito, voy a agarrarlo, nadie me ve, lo estoy haciendo bien y lo pueden hacer, ¿no? Entonces, si hay barreras que limiten a esos riesgos que son altos, yo creo que sería lo mejor. Muchísimas gracias. Te regreso los micrófonos, querida Nela. Gracias. Gracias, estimada Reina. Entiendo que estaríamos llegando ya a la segunda sección, Keops, Reina, maestro Gustavo. Y en este contexto ha sido muy generoso en referir algunos ejemplos, esta referencia con la cual inicias, en la que nos invitas a imaginar que una tienda se convierte en una gran sucursal y atendiendo, maestro Gustavo, a que aquí hay 50 personas conectadas, en su mayoría forman parte de los equipos de los órganos internos de control o son titulares de los órganos internos de control, sobre todo municipales. Te agradeceríamos mucho, maestro, que nos puedas indicar unos 3 ejemplos de por qué el control interno aplicado a la dinámica ordinaria nos facilita transitar hacia una administración más eficiente. Y sobre todo, si nos puedes regalar también ejemplos de cómo podemos hacer control interno apoyado en tecnologías de información y comunicación, apoyado en inteligencia artificial y por supuesto también con ejercicios de gobernanza de datos. Te escuchamos, maestro. Sí, muchas gracias. Previo a lo que estaba comentando la maestra, también las bases de datos, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la Big Data, inteligencia artificial, y que todas estas metodologías, la convergencia del conocimiento, muchas instituciones quizá aplican el método COSO, algunas INTOSAI, o selectivamente algunas. No todas se deben de aplicar en el mismo tiempo porque volvemos al mismo ejemplo de la heterogeneidad que se presenta, ¿no? La diversidad de los entes, ¿no? Y cada uno tiene sus fines específicos y demás. Pero la cuestión es de que, por ejemplo, para generar la Big Data y todo eso, pues tiene que estar bien estructurado,
los datos deben estar correctos, deben de tener una capacidad de almacenamiento correspondiente para poder generar. Y esta puede ser muy simple, como una base de datos en Excel, pero que esté bien organizada, bien esquematizada, con los datos muy precisos y muy ordenados, ¿no? Y bueno, abonando un poquito a la pregunta, bueno, voy a tratar de ejemplificarlo con un entorno, global. Nada más permítanme, déjenme ver, cambiarle aquí a la lámina. Para poder dar un ejemplo como tal, necesitamos primero ver cómo está concatenado todo, ¿no? Debemos de verlo desde lo macro hasta lo particular, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una institución pública, ¿no? La necesidad social. O sea, ¿cuál es la necesidad social que va a cubrir ese ente público, ¿no? Una decisión pública como tal. ¿Cómo esa decisión pública se traslada a una decisión de objetivos? Y cómo esos objetivos requieren un presupuesto. Y también un presupuesto, cómo se ejecuta mediante procesos internamente, ¿no? Y cómo esos procesos también deben de generar un resultado específico. Porque una institución puede tener expedientes completos, cumplir con las normas, alcanzar completamente con el ISO y demás, pero aún así no tiene un propósito específico o está desalineado correctamente. Entonces, pongamos un ejemplo aquí, en esta lámina, y haciendo referencia al marco integrado del control interno, pues tenemos los ambientes de control, ¿no? El control del ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades, información en la comunicación, el monitoreo correspondiente, ¿no? Ese es el andamiaje general que nos establece, ¿no? Existen principios que hay un nivel de desagregación más alto, pero cómo esa cadena de principios, de objetivos, se adapta también al control interno, ¿no? Tenemos que identificar al ente. Estamos hablando de una heterogeneidad, ¿no? 5,000 y cacho, 5,900, disculpen. Entonces, debemos de saber primero cuál es el ordenamiento legal que estamos aplicando, ¿no? Dentro de la institución. ¿Cuál es el mandato posteriormente? Las necesidades, y aquí surgen preguntas, ¿no? ¿Qué problemas debemos de atender? ¿Qué población? ¿Con qué aspectos jurídicos cuenta la institución para hacer eso, ¿no? Y posteriormente entran los objetivos públicos, ¿no? Y todos esos objetivos públicos, cada uno de esos entes tiene un área específica para el otorgamiento de los servicios públicos y un área administrativa que da soporte a todos esos requerimientos para llevar a cabo ese andamiaje, ¿no? En cada uno de estas etapas, pues obviamente hay que tener cuidado porque estamos hablando de que son diferentes personas. A veces la gente de planeación no tiene toda la noción correspondiente al área contable, o del área contable no tiene el área correspondiente al área presupuestal, o los que hacen obra pública pues son ingenieros, especialistas ahí solamente en ese tipo de áreas. Entonces, todo esto se debe de traducir, y lo que se busca es traducir a información financiera. Es otro lenguaje, ¿no? Que aquí, como lo comenté en un inicio, la importancia de la ley de contabilidad gubernamental, la ley de disciplina, la ley de responsabilidad financiera, de hacendaria, perdón, la ley de rendición de cuentas, cómo se viene a concatenar cada uno de estos eslabones en cada una de estas situaciones, ¿no? Y cómo genera el resultado público en general, ¿no? A través de indicadores. Oye, el indicador está mal. Oye, podemos tener una vertiente más de satisfacción o no. Si llegó al público, está cubriendo la necesidad que fue creada de toda esta situación, ¿no? Y cómo la ciudadanía, pues, tiene los elementos necesarios, que es parte de lo que se tiene que abordar también y que son parte de las áreas de oportunidad, se debe de involucrar en este tema de decisiones, ¿no? ¿Cómo lo está percibiendo la ciudadanía? ¿Lo percibe o no lo percibe? ¿O simplemente es un programa por hacerlo, ¿no? Y demás.
Entonces, para poder conceptualizar toda esta situación, tenemos que ir desmenuzando, tenemos que ir de lo general a lo particular, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Por eso también el control interno no es exclusivamente de un área de auditoría o de un área de contraloría. En este caso, la dirección define los objetivos, las prioridades, las áreas operativas se ejecutan, las áreas administrativas procesan toda la información, tecnología, pues soporta sistemas, ¿no? Y una auditoría aporta la evolución y asegura, pues ahora sí que la función como tal, ¿no? Entonces, el control interno significa que cada persona comprenda la responsabilidad que forma parte de ese eslabón, de esa integridad, de cómo está en cada una de estas instancias, ¿no? Por ejemplo, una dependencia, el área de compras controla el procedimiento, ¿no? Como tal. Tesorería controla los pagos. Recursos humanos controla los movimientos de personal de las personas que intervienen. Sistemas de controla, ahora sí que los accesos de cómo está operando el sistema para que cada una de las áreas pueda operar, ¿no? Entonces, por parte del área de Contraloría o de los órganos de control interno, pues tienen la facultad y la obligación de evaluar por qué se está ejecutando, por qué no se está ejecutando, se están cumpliendo los objetivos y demás, ¿no? Ahora sí, que también si podemos hacer la analogía con la empresa que ya creció, que ya es muy grande, pues, tenemos aquí la cuestión de la división de actividades, ¿no? Porque no vas a poner al auditor a conducir al camión, recibir las mercancías, autorizar el pago y después auditarse a sí mismo, ¿no? Cada quien debe de tener una función y algo muy importante es la cadena del ambiente de control, ¿no? Que empieza desde la alta dirección. Bueno, todavía no entramos a la tecnología y todo ello, que ahorita lo voy a comentar, pero esto empieza con una pregunta muy sencilla. El ente, cualquiera, imaginémonos, ¿no? ¿Qué debemos lograr, no? El ente, ¿qué busca? ¿Cuál es el objetivo institucional? Y antes de diseñar controles, debemos de saber qué resultado público es lo que debe de proteger esa institución. Si el objetivo no está claro, podemos terminar acumulando firmas, formatos, autorizaciones, sin saber realmente cómo contribuye este propósito de la institución, ¿no? Voy a poner un ejemplo, un programa de becas, ¿no? El objetivo, pues, no es únicamente generar, simplemente ejercer el presupuesto, es entregar apoyos a los estudiantes para que ellos puedan llegar a la escuela, puedan estudiar, ahora sí que la población objetivo tenga ese fin para cual fue cubierta esa necesidad, ¿no? Ahora sí que los controles deben de proteger el resultado, ¿no? Básicamente. Y bueno, una vez determinado el objetivo, tenemos que determinar también los riesgos que esto puede implicar, ¿no? Tendríamos que hacer una matriz de riesgos de todas las operaciones, de todo el ente como tal, ¿no? ¿Qué le afecta a presupuestos? ¿Qué le afecta a contabilidad? ¿Qué le afecta a tesorería? ¿Qué le afecta a adquisiciones? ¿Qué le afecta a todo mundo con el objeto de saber y hacer una ponderación de cuáles son los riesgos inherentes o los riesgos que se están presentando en un ente, ¿no? Se trata de ver qué podría impedir el desarrollo organizacional o llevar el impacto a la ciudadanía, ¿no? Y es pasar, ahora sí que hacer como preguntas de qué puede ocurrir, ¿no? Y de valorar el riesgo, ¿no? Y la valoración del riesgo, pues también es esa versión al riesgo que tú puedas tener, ¿no? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto es tu programa? ¿Cuánto es el desarrollo? Si volvemos a hacer, por ejemplo, una analogía, pues, ¿qué representa para 10 millones para mí? Pues significa un ahorro de una vida, ¿no? Pero para Elon Musk o alguien de ese nivel, pues dice, pues puede ser algo significativo, ¿no? No puede pasar algo significativo. Entonces, aquí también el tema es cuál es el riesgo que está corriendo el ente en el cual, ¿no? Imaginemos
otra situación, pero también esta aversión al riesgo, pues no te debes de llevar a la parálisis. Y ahí debes de ver si trasladas el riesgo, no trasladas el riesgo, fondos de cobertura o no fondos de cobertura. En el caso de siniestros, por ejemplo, seguros, por ejemplo, los carros. Compras el seguro cuando tiene un accidente, pues entra el seguro, la cobertura. No lo tienes, pues tienes que asumir el riesgo, ¿no? Alguien tiene que asumir el riesgo. Y básicamente, pues es esquematizar y sacar este tipo de prioridades a, a la luz, pues. Y tienes que hacer una matriz, tienes que hacer la valoración de la magnitud del impacto y tomar decisiones, ¿no? Porque de una u otra forma es cómo llevar ese programa a la ciudadanía. Si no, determinas si es viable o no es viable también. Y luego pensemos nuevamente pues en las instituciones públicas que estamos hablando, 5.900 nuevamente. Puede existir la necesidad social correctamente identificada, pero si también el objetivo está mal, el presupuesto está mal alineado o el proceso está mal ejecutado, pues resulta todavía un riesgo, ¿no? Entonces, por eso es importante observar toda esta coherencia, toda esta cadena de procedimientos, la necesidad, objetivo, recursos, procesos, operaciones. Debe de ser ahora sí que el ciudadano finalmente experimenta los resultados de una dependencia, ¿no? Vas a una recaudadora, haces una fila, te tienen ahí 5 horas haciendo fila, vas a otra instancia, otra recaudadora, te tienes aparatos tecnológicos y te cobran al instante, ¿no? O tienen mecanismos ya utilizando vía internet, aplicaciones y demás. Entonces, ahí es esa la valoración que corresponde, ¿no? Y cada uno de estos objetivos y cada uno de estos cadenas de eslabones podemos ir estando haciendo preguntas específicas, ¿no? ¿Qué problemas queremos atender? ¿Qué resultados queremos lograr? ¿Qué recursos, acciones debemos necesitar para lograrlo? Y cómo ejecutar todo esto en una sola operación. Se oye muy simple, pero también un andamiaje institucional, con ustedes, la experiencia, y me imagino todas las personas que nos están oyendo de los órganos de control interno, pues no es una tarea sencilla, porque también estamos hablando de una situación donde la comunicación es sumamente importante, ¿no? Para saber cómo la cadena funciona necesitamos información confiable, comunicación oportuna, supervisión. No basta únicamente con generar diseños de control, asumir que funcionarán y demás. No, porque eso siempre falla y no lo debemos de dar por hecho. Los procesos siempre cambian. Y más en unas instituciones también se da que las personas cambian paulatinamente, se corta una administración, cambian procesos, entra otra administración, los sistemas cambian, los riesgos cambian, como hemos visto, cómo pasar de un soporte documental en físico a uno electrónico, ¿no? Supervisar, pues también por parte de los órganos de control interno, significa también cómo detectar esas diferencias, cómo comunicarlas, asignar también responsables. Por eso es importante también la designación de manuales, de procedimientos y de ejecución. Aquí pudiéramos estar aplicando muchas metodologías, como ya lo vimos previamente. Y sobran algunas también, otras metodologías como que no las mencioné, pero también están las del PMI, Sigma, que son metodologías de procesos, de proyectos, que son procesos estandarizados que te ayudan a delimitar cuáles son los programas, las vertientes, la comunicación y demás. Entonces, pues es todo un andamiaje que se deben de estar visualizando, ¿no? Y también con esta lámina, pues quiero manifestar también que hay diferencias importantes, ¿no? Tener controles internos no significa haber adoptado, internalizado el control interno como tal. Para mí, internalizar el control interno significa que los objetivos, los riesgos,
controles y demás información forman parte de la gestión de área. Que las áreas no esperan una auditoría para preguntarse qué puede fallar. El control deja de ser algo que pasa a segunda parte, ¿no? Y bueno, voy a tratar de poner un ejemplo también, regresando ya a nuestro corporativo, ¿no? La tiendita ya se volvió un corporativo, ¿no? El dueño básicamente dice, oye, ya concreté una venta, ¿no? Saca la venta y mándasela al cliente, ¿no? Pero el contador ahí dice, oye, ¿sabes qué? No puedo sacarla porque el sistema no me lo permite. Entonces el dueño dice, ¿sabes qué? La situación aquí es que sácalo y después lo registramos, ¿no? Ok. Posteriormente dice, oye, el sistema no me deja avanzar. Y a alguien se le ocurre decir, oye, pues esta operación, pues manéjala por fuera del sistema y en alguna ocasión ahí, posteriormente, pues hacemos los registros contables, ¿no? Perfecto. Entonces, se están dando una situación del ambiente de control en esta situación donde estás realizando la venta, todo está ordenado, ¿no? Pero en la instrucción que le estás dando el mensaje al organigrama, a las personas que están involucradas es, oye, entonces el sistema, por la urgencia, está muy bien tu control interno y demás, pero por las urgencias se puede brincar el manual, puede haber excepciones correspondientes y demás. El sistema está muy bien, se ejecuta correctamente, pero con alguien con un peso específico puede haber esas excepciones que con un peso específico el control interno se queda de fuera, ¿no? Entonces, antes de contratar un servicio también, pues es verificar todas esas situaciones, ¿no? De cómo está el sistema y cuáles son los niveles de seguridad. Puedes tener un GRP muy avanzado, pero si los procedimientos los llevas por fuera, pues de qué te sirve tener un sistema, un Ferrari, un sistema de software muy avanzado, ¿no? Entonces, la visión es cómo desde el liderazgo dentro de la institución estás mandando los mensajes de viva voz, ¿no? Y no es una cuestión de sistemas, no se trata de una inteligencia artificial, ni mucho menos. Se trata de una visión de ética, de valores, de comportamientos humanos que se están integrando también al factor institucional, ¿no? O también eh, el adaptar el control interno no únicamente significa llenar la institución, llenar control por controles, ¿no? Un control insuficiente puede dejar a la exposición datos importantes, ¿no? Pero demasiados controles también pueden duplicar, revisar los costos, entorpecer procesos, retrasar las decisiones. Por eso aquí también entra el tema del reto de la proporcionalidad, ¿no? Aquí debemos de preguntarnos si el control realmente responde al riesgo, si la operación fue diseñada correctamente y si genera evidencia suficiente. Perdón. Entonces tenemos que ubicar básicamente en esta situación si nuestros procesos están siendo burocráticos o nuestro control interno está siendo demasiado excesivo. Debe de haber la funcionalidad, debe de haber un equilibrio entre la operatividad, el resguardo y demás para la generación de la información financiera, ¿no? Aquí debe de alinear los riesgos, priorizar quién realmente puede afectar objetivos, diseñar controles simples, evitar duplicados, revisar ajustes, resultados y demás. También aparece el problema de la oportunidad, ¿no? El control interno también te puede dar una situación de una revisión. Si no tienes un control adecuado, te puede generar una revisión posterior, ¿no? O sea, ya puedes estar revisando posteriormente al cierre del ejercicio, cuando ya le pagaste al proveedor, cuando ya se ejecutó una operación correspondiente donde ya no puedes hacer mucho margen o no tienes una situación de cómo corregir y aumentar tu control interno, ¿no?
El recurso quizá se ejecutó con un contrato que no debió haberse ejecutado, volviendo al tema de las constancias de situación fiscal, el tema de EFOS, ¿no? Yo ya le pagué todo mi proceso de operación en la compra o en el proceso de licitación de la obra pública. La constancia de situación fiscal estuvo correcto durante todo este periodo, ¿no? Y este periodo, pues sí cubre perfectamente, pero ya al ejecutar la obra, al estar entregando las entregas parciales de algún producto y demás, cae en desgracia este proveedor. O sea, significa que el SAT detecta y lo pone en las listas negras. Entonces tú ya como ente debes determinar qué operaciones debes de hacer. ¿Le pagas? ¿No le pagas? ¿O qué ejecución debes de hacer? En este caso, pues al estar en las listas negras, pues debes de suspender los pagos correspondientes y determinar la cancelación o no cancelación de los contratos. Pero esto también debe de estar concatenado a que tu contrato pues establezca esa extinción correspondiente, ¿no? Si no, pues puedes caer también en una demanda por incumplimiento y demás, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pues se debe de estar valorando y se debe de estar ejecutando, ¿no? Eh, También volvemos a la analogía de lo que es el corporativo, ¿no? El consejo de administración ya pues no detecta la información. Y entonces 6 meses después del cierre del ejercicio detecta de que los pagos provisionales estaban mal, de que una información financiera se generó de forma incorrecta. Entonces, aquí la cuestión es que el control interno te permita ver ese riesgo o ese proceso de operación antes. Tener esos mecanismos, esos candados, esos pequeños eslabones que están incrustados en nuestros procedimientos internos que te permitan detectar esas áreas de oportunidad, ¿no? Perdón, aquí tengo un problema técnico de que creo que se desconectó. No sé si me pueden confirmar que se esté visualizando la presentación. Ya se ve, maestro. Ya la estamos Ah, viendo. perfecto. Muchas gracias. Eh, bueno, disculpen aquí por la interrupción, pero durante muchos años una parte importante del control dependía, como ya lo hemos estado platicando previamente, de un expediente físico, ¿no? Hoy las instituciones pues ya están concatenadas con una información operativa. El problema ya no es solamente producir información, muchas veces ya es demasiada la información que estás generando, ¿no? Y también está generándose de forma diversa, ¿no? Entonces, el verdadero reto que se está presentando y las áreas de oportunidad que se están presentando en las instituciones públicas es relacionarlas, interpretarlas y ahora sí que convertirlas en un conocimiento útil. Eh, Pongo un ejemplo también dentro de la institución. El proveedor puede aparecer en compras de una forma, ¿no? Posteriormente, contabilidad y tesorería en otra. Si cada una de estos sistemas se utiliza con datos distintos, pues ahora sí que no existe una identificación consistente para reconstruir toda la operación y toda la trazabilidad que corresponde, ¿no? Hoy en la actualidad, pues con la reforma en el artículo constitucional, se establece que se debe de buscar eficiencia, se debe de buscar eficacia, se debe de buscar transparencia también en la utilización de los recursos, pero sobre todo esa trazabilidad financiera que deje huella en todos estos procesos. Entonces, por eso el reto hoy es que cada uno de estos genere una información específica para generar información importante, ¿no? Ahora, imaginemos que comienza eh, con una definición poco clara. Después se refleja el presupuesto continuo en compras.
se lleva el área de operativa y finalmente aparece en contabilidad o tesorería, perdón. Cada una área puede verlo puede verlo de haberlo visto en solamente una parte, pero también el riesgo está latente en cada una de estas áreas, ¿no? El que no podamos detectar una de las operaciones ahí que se pueden estar generando, se pueda estar generando esas distorsiones, ¿no? Por ejemplo, en obra pública podemos estar ejecutando la planeación, se está generando el presupuesto, pasa por contratación, pero en contratación no detectan que hay un problema en el seguro social, ¿no? Que la constancia del seguro social trae problemas en el contratista, ¿no? Y que también se celebra el convenio, se hacen las gestiones y que pues todas estas modificaciones pues están generando un proceso de materializar todo el procedimiento que se está generando, ¿no? Entonces, la trazabilidad es sumamente importante en la gestión de la información. Hoy, por ejemplo, tenemos los FDIs, que son las facturas relacionadas con las compras que se están realizando, ¿no? Que ya la puedes cargar directamente, descargarla de la base de datos del SAT, del buzón tributario, y cargarlas automáticamente en la plataforma de tu sistema, ¿no? Y este sistema, pues, dentro de cada una de estas procedimientos se está generando un proceso administrativo, cada uno con diferentes enfoques, ¿no? Entonces, si la factura viene mal, pues obviamente ya no puedes recepcionar, ya no puedes generar todo ello. Pero si no tienes un control específico donde te diga, oye, el número de cantidad no corresponde, el precio no corresponde, puede generar toda esa distorsión correspondiente en la generación, ¿no? Y también algo que quiero mencionar, y aquí ya relaciono un poco más la tecnología, y voy a tocar como aspectos importantes desde una base de datos en Excel hasta el blockchain, como ya lo comentamos previamente, ¿no? Es importante definir los conceptos, ¿no? Volvemos al tema inicial, la ramificación de entes. Cada uno opera a diferente nivel estatal, federal, municipal y demás. Pero debemos definir claramente qué es lo que estamos realizando dentro del área, qué es lo que le conviene más al ente, ¿no? Si empezamos a digitalizar, pues es convertir un expediente físico en papel, lo conviertes en PDF. No tiene mayor trascendente. Pero si empezamos a interoperar, ya estamos significando bases de datos, sistemas y demás. Pongo un ejemplo. El área de recursos humanos tiene un sistema del 2025, ¿no? Pero de una u otra forma, el área de tesorería se debe de vincular con esa información financiera que se está generando por parte del área de recursos humanos de su sistema, se debe de interrelacionar y que el sistema de tesorería es del 2000. Entonces, no es el mismo lenguaje. Tendría que hacer esa interoperatividad correspondiente para que estén hablando ese mismo lenguaje, hacer una interfaz del lenguaje, una tabla dinámica, un procedimiento que esté realizando cada uno de estos procedimientos para que el lenguaje que se está generando, que es de recursos humanos, esté hablando una situación financiera, ¿no? Volvemos al tema de cómo las áreas administrativas dan soporte a las áreas operativas y cómo este lenguaje se debe de traducir a información financiera. Toda esta situación que se está en sistemas, operaciones y demás, es para dar una seguridad razonable de la información que se está generando en estados financieros, en la generación de las notas a las cuentas públicas y del mismo control interno, ¿no? Entonces, es que los módulos, por ejemplo, compras puede tener su módulo,
que también debe de haber una interrelación con el área de tesorería para que capte toda la información y la transforme esa información financiera. Obras públicas desde su visión, desde la construcción, desde la generación de parques y demás, obras públicas y demás, se traduzca a una información financiera, administrativa y demás. Entonces estamos hablando de interoperatividad. Y de procesos de automatización significaría que también estamos desarrollando reglas específicas para decirle al sistema de controles internos que se pueden estar generando dentro de la organización. Ejemplo, la factura vale 1,000 pesos, ¿no? Y el sistema, la orden de compra viene por 2,000 pesos. Entonces, la factura, pues, no puede, la regla o el candado es que debe de ser igual. O que alguna situación el sistema no permita que avance todas estas situaciones, ¿no? Entonces, automatizar significa ejecutar acciones sin la intervención humana, sino que está ahí en el proceso correspondiente, ¿no? Y que son repetitivas, que son reglas específicas y demás, ¿no? En el tema de inteligencia artificial, es importante mencionar que la inteligencia artificial es un parteaguas que está no únicamente en México, sino también a nivel internacional. Estamos estableciendo que esta situación de inteligencia artificial está ahorita en procesos de legislar a nivel federal. Estamos hablando de que puede ser una ley general. Hay propuestas que sea una ley general. Esto significa que los estados también tendrían que estar legislando sus leyes específicas. La cuestión y el debate es si van a utilizar una ley general o una ley federal, porque los esquemas de utilización de ello pues puede ser diferente, ¿no? Para un ente, ahorita una reglamentación o un lineamiento específico para inteligencia artificial, pues no lo hay, solamente es lo que está en el mercado o lo que tú puedas hablar dentro o organizacionalmente hablando, puedas generar toda esta información o este andamiaje correspondiente a ello, ¿no? Bajo esta tesitura, pues también la intervención del blockchain, que es básicamente que se están utilizando los contratos para que no se le dé valor de fecha cierta. Y esto también se relaciona también con lo importante, con lo que es la ley del impuesto sobre la renta, el código fiscal de la federación de efectos de deducibilidad y no. Eso no afecta aquí al ente, pero lo que sí afecta es la seguridad que se está generando. Un contrato que se celebra con blockchain no se puede modificar porque la interconectabilidad de las máquinas y demás no lo permiten, solamente permiten hacer todo este andamiaje. Entonces, el adaptar esas metodologías, el ente debe de valorar si son viables o qué le funciona más, porque yo puedo invertir en inteligencia artificial, pero si mi Big Data, que puede ser un Excel, no está bien llenado, hay datos inconclusos y demás, pues sí, te va a dar la inteligencia artificial te va a dar importantes, la tienes, pero no te va a dar una información exacta. Y nosotros, bueno, en la utilización, cuando utilizamos el ChatGPT o alguna otra, Gemini o demás, pues siempre presentan errores. Un estudio que establece de Microsoft que hace referencia es de que va a haber muchos asistentes en el 2028. Hablábamos de una cantidad de 1.3 billones de asistentes. Esto significa cómo está evolucionando la sociedad y cómo está pasando de una situación manual a cómo la ciudadanía también está interactuando con estos procesos. Y la ciudadanía también debe de abordar toda esta situación, ¿no? Maestro, una pregunta. Sí. ¿Ustedes allá en su colegio, en el estado, tienen alguna experiencia de ya en alguna institución pública que se esté utilizando inteligencia artificial para el control interno? Bueno, la dependencia que está utilizando ahorita toda esta información es la Secretaría del Hacienda, el SAT específicamente. Ellos están utilizando la inteligencia artificial y está representando un reto, ¿no?
porque está detectando áreas de oportunidad, se está detectando patrones específicos, y también recordemos que la inteligencia artificial, hay diferentes tipos de niveles de inteligencia artificial: la descriptiva, la específica, y algunas otras de programación, y que se requiere de un nivel más avanzado. Nosotros en nuestro celular podemos ver el ChatGPT, que son inteligencias de medio o baja, el Copilot y demás, ¿no? Pero lo que yo sí he visto en muchas instituciones, que ya como los chatbots, atención vía telefónica y demás, se está avanzando en ese sentido, ¿no? Gracias, maestro. Maestro, ya estamos en tiempo. Podríamos avanzar hacia las conclusiones finales para poder dar paso a las preguntas del público participante. Sí. Bueno, básicamente la conclusión es que nosotros como control interno podemos estar realizando muchas áreas, muchas vertientes, ¿no? El control interno es un ADN, ¿no? Tenemos que verlo desde lo particular hasta de lo general a lo particular. Y la participación ciudadana es algo muy importante, ¿no? Las instituciones públicas deben de generar información de libre acceso, para que muchas instituciones como las universidades, instituciones que están haciendo el análisis de las políticas públicas, tengan los elementos necesarios para poder eh, generar esa expectativa, ¿no? Las áreas de oportunidad que se tienen por parte de las instituciones es ese bloque, ¿no? Porque hoy, a través de la ley de responsabilidades, ley de transparencia, ley de fiscalización, existen esquemas de apertura en cuanto a poner una queja, en cuanto a poner una denuncia, en cuanto a poner los órganos de participación social, ¿no? Contralorías sociales y demás. Cada uno tiene estos esquemas y andamiajes correspondientes, pero toda esa información en muchas ocasiones está aislada, y toda esta información se debe de concatenar para que la institución pública pueda tener una información eh, hacia una política, enfocarlas hacia las políticas que se requieren, ¿no? Ese es, desde mi perspectiva, un área importante, ¿no? Que se debe de visualizar. Y eso debe de contribuir el control interno, ¿no? Ahora sí que de mi parte esa es la perspectiva, ¿no? De conclusión. Muchas gracias, maestro. Querida Reina, danos tus conclusiones de estas secciones y de la conclusión final del maestro Gustavo, por favor. Y pues nada más como reflexión final, maestro Gustavo, pues todo esto ya está bien estudiado, está muy bien para implementarlo. El tema es el presupuesto. Para municipios quizás hasta se implemente bien. El tema es que solo el 6% del presupuesto llega a los 2.478 municipios, y el 68%, un poco más, se queda en la federación. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y muchas veces, como bien lo comentaste, eh, pues se puede brincar, se puede hacer muy bien, pero sin embargo, pues en realidad, eh, para amarrar las manos, para que esos mecanismos sirvan de control para la no corrupción, pues es complejo, ¿no? Entonces, sin duda, tenemos muchísima teoría, muchísima práctica, mucha implementación en todo esto que mencionas, pero el tema es lo práctico, porque si se hiciera así con los principios de administración que bien mencionaste, establecidos en la Constitución, de la eficiencia, eficacia, economía y transparencia, pues yo creo que alcanzaríamos a generar esos servicios que realmente requiere, y alcanzaríamos el objetivo final del COSO, del INTOSAI, del 37001 y todo eso. El tema es eso, ¿no? Que quienes administran son quienes brincan toda esta parte, y creo que el blockchain por default, si se adoptara para los contratos, creo que ayudaría mucho. Entonces,
Esa sería la reflexión final para las contralorías de los municipios, que a mí no me cabe duda que lo están realizando muy bien. El tema es del riesgo de corrupción, entonces hasta ahí dejaría yo mi reflexión final. Nada más permíteme, Jobs, ¿qué tenemos a continuación? Pues, querida Neira, te cedo el uso de la voz, por favor. Gracias, Reina, muy amable. Coincido con la visión. El marco metodológico ha venido evolucionando, se ha venido posicionando, sobre todo en los entes públicos. El reto y las fronteras que tiene justamente son los recursos materiales, el presupuesto que tienen particularmente las contralorías municipales, las contralorías, los órganos internos de control de los entes públicos, los mínimos asideros que tienen para poder pues poner al centro el control interno con la visión que es muy clara, ¿no? Prevenir y evitar riesgos de corrupción, cuidar lo público, como bien lo enfatizas, maestro Gustavo, y poner al centro de la agenda justamente la eficiencia gubernamental. No obstante, conocemos esfuerzos extraordinarios que han venido desarrollando los órganos internos de control, que han venido desarrollando otras entidades públicas para aproximarse lo más posible hacia el paralelo del control interno en los términos teóricos, metodológicos que bien nos has expresado. Y aquí, sobre todo, las comunidades de prácticas como los colegios de contadores han jugado un papel fundamental, ¿no? Porque han abierto espacios como webinars, donde he tenido el gusto y el honor de coincidir contigo gracias a invitación, maestro, para poner estos debates en la mesa y para poder instar a que se realicen de otra manera las dinámicas que de ordinario se han venido efectuando. Y cierro mi comentario con un dato. Fíjense bien, ayer el INEGI publicaba un dato de el registro de denuncias y quejas que se tenía en el histórico 2024, y lo que decían es lo siguiente, ahí les va el dato, dice: en 2024 en México las fiscalías o procuradurías generales de justicia estatales registraron 8,383 denuncias y o quejas recibidas mediante redes sociales. De estos, el 99.9 fueron admitidas para su atención. Las principales redes sociales utilizadas fueron 61.7% Facebook, 24.4% WhatsApp y 6.8% X, antes Twitter. Doy simplemente este dato para ilustrar, como bien tú lo hacías en tu intervención inicial, maestro, que la interacción entre sector público y todo lo que hay fuera del sector público ya en gran medida es a través de plataformas digitales, y por lo tanto eso nos invita, nos exhorta a transitar de las actividades de papel y en procesamiento de información en bases de datos mínimas o inexistentes a dar un salto cuántico, a construir bases de datos que permitan identificar las necesidades de la población, que permitan advertir riesgos de corrupción en temas, por ejemplo, de compras públicas, advertir sobreprecios en artículos o servicios que históricamente ha contratado el ente, y ahí entendemos que la IA predictiva, sobre todo estos enfoques, pueden dar luz para que los entes públicos permitan poner al centro de sus actividades, al centro de sus ejercicios jurídicos administrativos, la dignidad humana desde lo que se puede aportar desde las entidades públicas, principalmente el gran esfuerzo que realizan los órganos internos de control. Y si bien ya nos fuimos muy de corrido en los tiempos, ya vamos sobre la hora 15, sería grato, estimado, que os preguntara a la audiencia, que tenemos 56 participantes, si alguien tiene algún planteamiento, algún par de planteamientos, aprovechando aquí la generosidad del maestro Gustavo, que quisieran pues preguntarle, él que tiene la ventaja de estar en el Colegio de Contadores y el gran reto de ser servidor público, un destacado servidor público del gobierno municipal de Zapopan. Que
Te regreso línea. Gracias, querida Neira. Sí, efectivamente, abrimos el micrófono para participaciones de quienes nos acompañan en la sala de Zoom y también, desde luego, quienes nos siguen a través de las transmisiones de la página de Facebook del Comité de Participación Social de Jalisco y de la página de YouTube de la red. Adelante, si alguien es gustoso, anímense, aprovechen a que está aquí el maestro y aprovechen su amplia experiencia. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Bueno, por mientras alguien se anima, aprovechamos para agradecerles a su participación, su presencia, a todos aquellos que están en esta sala de Zoom, iniciando por Antonio Navarro, quien es Contralor del Ayuntamiento de La Barca, Jalisco. Muchas gracias, Antonio, por tu presencia. Almadelia Padilla, del municipio de Zapopan, también gracias por tu presencia. Cristian Casas, del órgano interno de control del municipio de Gualaños, Jalisco. Hilda Ángel González, Contralor del municipio de Huachinango. Martín Chávez Torres, órgano interno de control de Valle de Juárez. Claudia Gloria Bello, del municipio de Zapopan. Ruth Maldonado Rocher, del ESMAPAC, Ciudad del Carmen, Campeche. Saludos hasta el sur del país. Blanca Lisset Villa Cebes, del municipio de Zapopan. Y Eloísa Marta Medina Díaz, del municipio de Zapopan también. Y Real Briceño Hospitalito, Saúl Real Briceño, de Hospitalito Zapopan, y también de San Miguel el Alto. Pues agradecerles a todos su presencia. Maestro, si tienen alguien más, un comentario final. Si no, pasaríamos a la entrega del merecido reconocimiento por esta brillante exposición del día de hoy. Miren, una pregunta nos dice: ¿qué tan viable sería que los órganos internos de control tuvieran autonomía propia con presupuesto propio para ejercer función como es? Nos pregunta Antonio Navarro, de el Ayuntamiento de La Barca, Jalisco. Maestro, si está amable de contestar esta pregunta. Bueno, comentando y haciendo referencia también al evento que tuvimos con la maestra Neira en el Colegio de Contadores, hice una pregunta exactamente a uno de los ponentes de decir cómo las instituciones públicas se manejan en una cierta dependencia económica, ¿no? Que dependen directamente del presupuesto del gobierno federal a través de la ley de ingresos y demás, ¿no? Entonces, la pregunta iba en el sentido, ¿cuál es la institución que verdaderamente es autónoma? Y la pregunta, y que siempre ha sido el debate, en cuestión presupuestal, el único en México que es relativamente autónomo es el Banco de México. Todas las demás dependencias y demás dependen de un presupuesto, de una ley de ingreso y demás. Sería importante también aquí el esquema interno de cómo manejarse internamente, buscar esa autonomía del parte del órgano de control interno en su gestión y en su toma de decisiones, desde una perspectiva legal, pero presupuestalmente hablando yo lo veo completamente diferente. Existen otras figuras, como ya lo veíamos, la Contraloría Social y demás, pero que también en algunos casos dependen económicamente por el servicio que ofrecen y demás. Y aquí es lo importante, la valoración, como el cierre que más o menos comentaba, la importancia es de tener otros mecanismos ciudadanos de apertura para que el ciudadano participe en esta toma de decisiones. Que la ciudadanía sí está interesada, pero hay que buscar esos mecanismos, ¿no? De buscar esa creatividad, desde mi punto de vista, claro está. Espero aclarar la pregunta, y si no, con todo gusto estoy a sus órdenes. Maestro, nos pregunta también Luis Andrés Sánchez Flores, lo felicita por su ponencia y acertada participación, y felicita también a los organizadores. Muchas gracias, Luis Andrés, y pregunta: ¿cuál considera que es el principal desafío que hoy tienen los entes públicos para implementar mecanismos de control interno, y cómo podría fortalecerse la colaboración interinstitucional para que la totalidad de los entes públicos cuente con mejores sistemas de control interno? Ok, bueno, básicamente yo veo, gracias a Luis por la aportación, por el comentario, pero yo veo una situación aquí, depende del ente, ¿no? Estamos hablando de un universo
de infinidad de los entes. Cada ente vive una instancia diferente. Ahora sí que coloquialmente hablando, cada quien trae su costal cargando, ¿no? Desde el aspecto presupuestal, desde el aspecto administrativo y demás. El marco metodológico está ahí. De una u otra forma, el marco de control interno sí inhibe o trata de inhibir esos eslabones o esos sesgos que se están presentando en cada una de las áreas, pero no, pero esto debe de ir complementado también con una formación ética desde la visión administrativa o la de liderazgo, transmitir todo eso hacia toda la estructura organizacional. El reto depende de la organización, depende de la visión, depende de la creatividad que tú le pongas en el armado de ese control interno. Las metodologías están ahí, es adaptarlas, es llevarlas a cabo, desde mi punto de vista, claro está. Muchas gracias, maestro. Pues es momento de terminar con este programa. Vamos a pasar a la entrega de los reconocimientos. Antes agradeciéndole mucho, como lo decía, a los participantes. Ya es tradición que nos acompañen aquí del CPC de Axapusco, de Carla Espinosa del CPC de Jocotitlán. También nos acompaña muy seguido en este programa Leticia Villarreal del CPC de Coacualco de Berriozábal y del CPC de Quintana Roo también presentes. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues entonces el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPCs otorgan el presente reconocimiento al maestro Gustavo Alfredo González Pacheco, contador público e integrante del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema El control interno en la administración pública en la era digital. Con fecha de hoy, 8 de julio de 2026, firman la presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, la maestra Neira Godoy, la maestra Reina Santillar, directora de la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados, y su servidor, el de la voz, presidente de la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPC. Muchas gracias, maestro. Enhorabuena por esta interesante e importante exposición. Contrario, les agradezco, un honor el haber estado aquí presente con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues, sin más, nos Pues bien, despedimos de este programa, agradeciéndoles a todos, como siempre, su participación. Este programa es para ustedes y nos vemos en el capítulo 175 de su programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. gracias.